Gracias por continuar con el programa Miradas. En la sección de la entrevista hoy nos acompaña Luis González. Él es representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña, conocida por sus siglas como UNES. Con él vamos a estar conversando sobre la situación ambiental del país y también sobre la importancia para esta administración. Bienvenido a la entrevista. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir temas ambientales que son de suma importancia para el país. Luis, como UNES, ¿cómo valoran la actual situación ambiental de El Salvador y tomando como indicadores ambientales pues el agua, la deforestación y la misma contaminación? Bueno, creo que hay que decir de que en el país tenemos graves crisis ambientales que nos vienen afectando desde hace varios años y que muy poco se ha hecho para poder resolverlas. Tú has mencionado de las tres principales, pero hay muchas otras. En el tema de agua hay que decir de que no hay suficiente agua para garantizar el derecho humano al agua en el país, tanto en cantidad como en calidad. En los últimos 30 años todos los ríos han disminuido su caudal, es decir, la cantidad de agua que transportan, y por tanto no es suficiente para todos los usos que se desarrollan a nivel nacional. Por tanto es importante primero analizar el tema de qué usos le damos, y me quiero referir a eso un poco más adelante. Lo otro está el tema de calidad, que está vinculado a lo último que planteabas, que tiene que ver con la contaminación. Todas las fuentes superficiales de agua están contaminadas por algo, heces fecales, metales pesados, agrotóxicos, cuerpos orgánicos en descomposición. Es decir, los informes de calidad de agua del Ministerio de Medio Ambiente plantean, en 2019, que son de los últimos, cómo agua excelente no tenemos, la buena solo es el 14% y todo lo demás va de regular a pésimo. Entonces esto es realmente lamentable y grave. Y parte el acceso, cómo la calidad tiene que ver con el segundo elemento y es el tema de cómo nos relacionamos con el ambiente y parte el tema de la deforestación o tala. Somos el país más deforestado de Centroamérica y estamos en los primeros 5 lugares de los países más deforestados en América, con todo el continente. Eso es realmente grave, considerando de que el agua no nace del chorro, nace del ecosistema y por tanto en la medida de que podamos proteger nuestras fuentes de agua, que no estemos impermeabilizándolas, que no estemos urbanizando zonas de recarga, pues vamos a tener más agua. Y ahí eso lo hemos abordado, digamos, 3 temas, pero está el cambio climático, la crisis alimentaria, la pérdida de la biodiversidad. Y sin duda, en estas crisis ambientales tienen que ver con sectores empresariales, industriales que dañan o degradan el ambiente, pero por otro lado también con autoridades que no generan políticas públicas o que no aplican las existentes para proteger y conservar el ambiente. ¿Qué es lo que no se está haciendo entonces o no se están cumpliendo a cabalidad las leyes? Fíjate que lo que no se hace, sin duda nos hace falta más políticas públicas, más leyes, más regulaciones para proteger el ambiente. No tenemos una ley de cambio climático, a pesar de que se presentó una propuesta en el 2016. No tenemos una ley de seguridad y soberanía alimentaria. Se han presentado propuestas para prohibir los agrotóxicos, prohibir las quemas de monocultivos, reformas a la ley forestal, reformas a la ley de riego y aveniamiento, entre muchas otras. Pero las leyes que están vigentes, que existen, que deberían de aplicarse, pues tenemos una autoridad débil que no lo hace. Luis, una de las preocupaciones de las organizaciones ambientalistas es precisamente los permisos ambientales, ¿verdad? Entonces, ante esta realidad, ¿cuál es la valoración que ustedes pueden hacer? Bueno, también yo comentaba esto de cómo las autoridades no aplican adecuadamente las leyes. Parte de esta ley de medio ambiente plantea que para realizar una obra o un proyecto que pueda tener un impacto en la población, se debe de solicitar un permiso ambiental al Ministerio de Medio Ambiente y previo a dar el permiso ambiental hay una serie de pasos. Entre estas, hacer un estudio de impacto ambiental, hacer una consulta pública, entre muchos otros, una fianza. ¿Qué ocurre? Muchos de estos pasos no se desarrollan adecuadamente como lo plantea la ley y tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que señala como un triunfo dar en un año 1.500 permisos ambientales, un poco más, 1.582 si no me equivoco, como que fuera un ministerio de economía, que su función es dar permisos ambientales o dar permisos a empresas, cuando su función es la protección y conservación del ambiente. Es realmente lamentable cómo las crisis han ido aumentando en el país, cómo una pequeña lluvia nos genera desastres en el área metropolitana de San Salvador y que no se haga una adecuada investigación para permitir proyectos que puedan causar daños. Nuevas cárceles, nuevos aeropuertos,
un nuevo sistema de transportes como el Tren del Pacífico, proyectos de turismo en islas o en territorio costero marino, que se quiera facilitar las autorizaciones para reactivar la economía cuando pueden causar más daño. Entonces en esto creo que hay que tener como una visión muy clara de que algo puede tener algún tipo de beneficio inmediato, pero a mediano y largo plazo va a tener muchos más impactos. Un ejemplo de esto es el caso de la minería metálica, que aunque tenemos oro en el norte del país, se comprobó técnica y científicamente que si se extraía ese oro, se iba a contaminar el agua, la biodiversidad, el suelo, el aire y afectar la salud de la población. Por tanto, hace 6 años se decidió prohibir la minería metálica por esos impactos. Hay aspectos de la ley que no se han cumplido, pero en el tema de prohibir la minería se consiguió porque hubo un consenso de que era una actividad que dañaba. Se hizo un estudio ambiental estratégico, se retomaron varias investigaciones de científicos independientes. Eso se debería hacer en cada caso para evitar que en un país tan dañado, tan degradado ambientalmente, se siga dañando a la población y a los ecosistemas. Siempre refiriéndonos a la construcción o nuevos proyectos, en la zona oriental, específicamente, Luis, la construcción del aeropuerto del Pacífico y toda una infraestructura hotelera que se quiere levantar en esa zona, específicamente cómo incide en esta parte y en la cual pues está el famoso corredor seco. Claro, mira, sin duda hay impactos. Están en una zona de manglar. Y el mismo Ministerio de Medio Ambiente hizo un dictamen previo sobre cuál iba a ser el tipo de impacto que iba a desarrollar el aeropuerto y si era necesario hacer o no un estudio de impacto ambiental. Y dijo que efectivamente el impacto iba a ser alto y que era necesario hacer un estudio de impacto ambiental. A la semana de eso se generó una ley especial en la cual se planteaba el aeropuerto como un proyecto de interés nacional y que las municipalidades, ministerios, instituciones facilitaran las autorizaciones para su desarrollo. Entonces es querer torcer el derecho para llevar a cabo algo aunque sabes que es dañino. Es decir, en este país tan pequeño no necesitamos otro aeropuerto. Es decir, no es necesario. Si puedes recorrer el país en 2-3 horas. Entonces, en ese sentido, desarrollar ese proyecto en esa zona va a generar más impactos que beneficios. Efectivamente, tú bien lo has planteado, el oriente del país es la zona más seca, donde menos llueve, donde ha aumentado más la temperatura en promedio en El Salvador. Se ha ido ampliando el corredor seco centroamericano en esta parte. El querer seguir deforestando, degradando manglares, haría, digamos, más grave esta realidad, afectaría más al territorio, a su población, todo el tema de la recarga hídrica. Sin duda, para este tipo de proyectos lo que pedimos como ambientalistas es que se respete la ley, que se respeten las normas. Si bien no van a aplicar algo nuevo, pues que respeten lo que ya está, pero ni siquiera hacer un estudio ambiental estratégico, hacer una consulta pública, sino que obligar a la población que venda sus terrenos. Incluso hemos sabido de varias comunidades afectadas por estos nuevos proyectos o estos megaproyectos que les obligan a que vendan o que se metan a estos procesos en la lógica de que tenemos un régimen de excepción, que no van a poder protestar porque se los van a llevar presos. Refiriéndonos al régimen de excepción que tú ya mencionabas, ¿esto cómo está incidiendo en la lucha, en el trabajo que ustedes como ambientalistas están haciendo en los diferentes territorios del país? Excelente pregunta, sin duda ha incidido bastante. Es decir, desde el 2020, con el inicio de la pandemia, cuando llevaban a la gente a los centros de confinamiento, los defensores ambientales, los líderes y lideresas que cuidaban el manglar, el área protegida, o incluso llegaban a cosechar a sus terrenos, no lo podían hacer porque se los llevaban a centros de confinamiento. Y les decían, no, pero enséñeme la carta que usted va a hacer eso. No, yo no tengo una carta, yo soy... En ese marco hay que decir de que el Estado salvadoreño no firmó ni ratificó el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que además de garantizar información, participación y justicia ambiental, protege a los defensores o exige al Estado que defienda a los defensores ambientales. No lo ratifica. Por el contrario, tenemos un régimen de excepción que ahora a muchos defensores los miran en el territorio cuidando un manglar. ¿Y usted qué anda haciendo? No, llevémoslo, ¿verdad? Tenemos liderazgos que a sus familiares se los han llevado capturados. Y en nuestra lectura, y familiares que no estaban vinculados a ningún tipo de delito. Y tenemos la lectura que se llevan capturados sus familiares para sacar a su familiar de esa lógica de defensa y protección ambiental. Nos parece lamentable cómo a liderazgos de la comunidad Santa Marta en Cabañas, de la organización ADES, los hayan llevado capturados en el marco
no del régimen, pero sí en esta coyuntura y estén aplicando los tiempos del régimen, cuando son defensores ambientales, por delitos que no se les ha probado, en un proceso que está completamente sesgado con varias ilegalidades, y que en mi lectura y en lectura de varias organizaciones ambientales, lo que los criminaliza es esa defensa que han hecho en contra de la minería metálica, en defender el territorio y estar en contra de intereses de sectores económicamente fuertes. Refiriéndonos a las comunidades y que se están viendo afectadas, a partir del 10 de abril se empezó a dar una situación en una de las comunidades alrededor del lago de Coatepeque en que les prohíben el acceso, uno de los accesos públicos que hay a este lago, y esta gente está siendo afectada porque de ahí pues lleva agua a sus hogares o hace sus quehaceres pues ahí, ¿verdad?, en esta zona. Entonces, ¿qué lectura tienen ustedes de este tipo de situaciones y que no solo están sucediendo en ese lugar, sino que a lo largo también del país se están dando? En el caso del lago, efectivamente el espejo de agua, la costa de los lagos es pública. Pueden haber algún terreno que se compre y que tenga acceso a esas playas, pero no es que la playa sea privada. Sin embargo, acá empiezan a cerrar, y en el caso que tú nos comentas con el agua, ahora es que los accesos que eran públicos, o que se les conoce como servidumbres de paso, las están cerrando. Ahí sin duda el llamado tendría que ser a las autoridades para evitar esto, porque el lago brinda medios de vida para la población. Efectivamente garantiza el acceso al agua, pero también el tema de la pesca, el turismo, otro tipo de actividades para que la gente pueda tener una vida digna. Pero de nuevo, no es lo único. O sea, nosotros nos parece increíblemente alarmante cómo muchos ríos a nivel nacional son represados por fincas, por haciendas, para extraer agua y regar caña de azúcar, hortalizas, dejando sin agua a comunidades abajo o a territorio de manglar o a otros ecosistemas sin que las autoridades hagan algo. Entonces, muchas veces cuando hay denuncias, los tribunales ambientales, pues hay una inspección e identifican esto, y pues en muchos casos, si hay una represa bien formada, se derrumba, se bota, porque es ilegal. Pero esto es cuando hay una población organizada que denuncia. Pero de oficio las autoridades deberían de ver si es que un río se seca, qué está ocurriendo en la parte alta, si alguien está robándose el agua o están deforestando, le están desviando, pero no ocurre a pesar de que somos un país tan pequeño. Luis, ya pero cerrando la entrevista, me gustaría que nos hicieras una valoración del trabajo de los distintos gobiernos, bueno, el anterior y el actual, en cuanto a la importancia por el medio ambiente. Yo creo de que el tema ambiental ha sido una deuda de muchos gobiernos. Es decir, la mayoría de gobiernos en este país le dan importancia al tema económico, al tema de seguridad, a otros temas, pero no a lo ambiental. Y eso se puede ver en el presupuesto que se le asigna al Ministerio de Medio Ambiente o otras instancias vinculadas al ambiental. Lo que yo sí puedo rescatar de gobiernos pasados, a diferencia de este, es que había más apertura al diálogo. Había acceso a la información, a la participación, a la justicia ambiental incluso. Fue en gobiernos pasados que se crean los tribunales ambientales, que se reciben reformas a la ley de medio ambiente para crear los tribunales ambientales, 2014. Se presentaron en el 2012 la propuesta de la Asamblea y hubo apertura para discutir el tema y aprobarlo. Se crearon políticas públicas encaminadas a resolver varios aspectos de la problemática ambiental, de las crisis ambientales. Pero es lamentable cómo algunos avances en esos temas, información, participación en justicia, no se han retomado actualmente. Por ejemplo, se creó un Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad para discutir los temas vinculados. Pues no se le dio seguimiento. Cómo a la ley de acceso a la información pública se le ha ido cortando y cortando para que hoy la mayoría de información sea reservada. Es decir, el tema ambiental que nos toca a todos y todas, ¿por qué reservarlo? Debería ser algo que se discuta públicamente, como está señalado en la Declaración de Río de Janeiro del 92 y en el Acuerdo de Escazú. Como espacios de participación en temas vinculados al ambiente, por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, se ha ido debilitando, principalmente en las comisiones comunales y municipales, que es donde debería ser más fuerte, porque son los que están más cerca del territorio, donde tienen que enfrentarse de primera mano frente a las emergencias o a los desastres. Sin embargo, no es así. Entonces creo que ya ha habido un antes o un después,
y sin duda han habido retrocesos en esos aspectos que son fundamentales para una adecuada gestión ambiental en El Salvador. Okay. Bueno, Luis, agradecemos tu participación en la gusto, entrevista y por toda esta información también que nos has brindado. Siempre es un placer. Amigos televidentes, los invitamos a que sigan con más del programa Miradas.